Muy buenas tardes, amigos, amigas, invitados especialmente a esta edición de video, a este lanzamiento de este video. BET Project 5, número 042, PT 015, módulo CONTAB, alistamiento contable. Este prácticamente es el segundo video del año 2025. Como ustedes recordarán, y para los nuevos que nos empiezan a conocer, este es un proyecto veterinario que viene mostrando todo su proceso de escalamiento, de construcción desde el año 2018, desde enero del año 2018. Y pues por ese tiempo que llevamos ya, son más de 6 años, han pasado 5 temporadas. Estamos en la 5ª temporada. Pero les quiero recordar que la primera temporada fueron 150 videos muy interesantes y los invito para que lo vean. La segunda temporada fueron 90 videos. La tercera temporada fueron 30 videos. La cuarta temporada fueron 55 videos. Y esta 5ª temporada que va ya entrando a su 42º video. La parte de la contabilidad es algo muy esencial en una empresa y por ende es muy importante que todo lo que aquí se desarrolle quede bien ajustado, pero lo más importante es que cuando estamos trabajando en la contabilidad estamos trabajando empuñando con ello el conocimiento contable, sobre todo el que yo he adquirido durante muchos años. Pues realmente la primera ocupación en mi vida a nivel laboral que yo tuvo que ver con contabilidad. Yo fui auxiliar contable por allá en el año 1995, 96, 97, 98, 99. Y luego siguiente el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Ya a partir de esa época ya me convertí en docente y empecé a enseñar sistemas, no la parte contable, sino sistemas, porque la parte contable fue algo que yo trabajé durante mi tiempo cuando era joven y desarrollaba netamente todo lo que era la parte de los auxiliares de contabilidad, es decir, las subcuentas y las auxiliares de cuenta. Lo que correspondía a las cuentas, o sea, a trabajar el material para elaborar los libros diarios o los libros mayores, o trabajar un balance, o trabajar un PG, o cuentas especiales, eso ya lo desarrollaba, era un contador específicamente. Pero yo hacía la labor más fuerte, más pesada, que era registrar los datos de cada documento contable. Para esa época, pues obviamente el dinero que se estaba gastando era bastante porque tocaba imprimir en una imprenta todos los talonarios de los comprobantes de ingreso, las notas débito, las notas crédito, los reembolsos de caja menor, ¿sí? Y todo eso era dinero en esa época. En esa época, para poder hacer los pagos, relacionándolos con los comprobantes de ingreso, tocaba tener un espacio especial para montar ahí el cheque y a través de una máquina de escribir manual o electrónica o eléctrica se elaboraba el cheque. No se podía cometer errores porque cada cheque tenía un precio bastante alto. El talonario de la chequera eran 100 cheques y cada cheque tenía un costo que el banco siempre cobraba. Por ende, las personas que elaboraban estos comprobantes de egreso, incluyendo mi persona, no podíamos por ningún motivo equivocarnos cuando estábamos elaborando el cheque, porque como todo eso era con papel carbón y todo eso para dejar una copia presente en el comprobante de egreso, pues lamentablemente, por ejemplo, en ese punto no nos podíamos equivocar. Y si nos equivocamos, teníamos problemas con un jefe. El jefe que en ese entonces yo tenía era un jefe extranjero, que venía de Alemania y era bastante exigente. Por consiguiente, todo lo que pasara por nuestras manos tenía que quedar absolutamente
esta es la palabra, absolutamente perfecto. No podía haber un mínimo error en el ejercicio cuando esto se hacía. Pero tú sabes, ustedes saben que durante el tiempo que va avanzando, todo va mejorando, todo va evolucionando, la tecnología evoluciona, todas las cosas mejoran. Y pues hoy por hoy podemos pensar que la máquina nos elabora el comprobante de egreso con el número correspondiente y le podemos dejar un buen espacio por si queremos allá establecer un cheque, que igualmente el cheque también tal vez tendrá un sistema especial para poder hacer ese cheque sin que nos equivoquemos absolutamente en ningún momento cuando lo estemos elaborando por el lado de la computadora o por el lado de una máquina eléctrica o electrónica, que obviamente pues es un poquito más difícil, o cuando lo hacemos con el puño de nuestra mano. ¿Listo? Puño y letra de nuestra mano. Bien, entonces, cuando nosotros estamos haciendo los comprobantes contables, siempre tenemos que tener un formulario para poderlos ingresar. Ya lo vimos. Ya quedó listo. Está funcionando al pelo. Y otro formulario que representa el formulario que maneja la consulta. También lo pudimos exponer en el anterior video. Ustedes se dieron cuenta cómo quedó. Inicialmente la consulta básicamente es que nosotros podamos tomar por grupo y por grupos consultar. Un grupo, por ejemplo, comprobantes de ingreso, y consultamos por un periodo determinado. Por comprobantes de ingreso y un periodo y miramos la consulta. Notas de contabilidad, notas de débito, notas crédito, reembolsos de caja menor, asientos de apertura, asientos de cierre, todo eso ya está. Ahora, en este video, el BED Project 5, 42, PT 15, módulo contable, alistamiento contable, vamos a conocer cómo sería la manera de editar ese documento contable, fuera el que fuera, o cómo borrar ese documento contable, fuera el que fuera. Entonces, la primera cosa es que nosotros tenemos que ingresar por el menú. Por allá tenemos que ingresar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ingresamos nos vamos a encontrar aquí, en este espacio que estamos viendo en pantalla. Entonces nos vamos a encontrar observando, en este caso, los documentos. Aquí dice claramente comprobantes de ingreso. Comprobantes de ingreso. ¿Por qué los comprobantes de ingreso? Porque tenemos las primeras letras, que son 3, que son el C y G, que representan comprobante de ingreso. Si nosotros quisiéramos ver comprobantes de ingreso, entonces sería CEG. Si quisiéramos ver asiento apertura, sería ASA. Si quisiéramos ver asiento cierre, sería ASC. Si quisiéramos ver reembolso de caja, sería RCJ. Si quisiéramos ver nota de débito, sería NDB. O notas crédito, NCN. Y punto. Eso es todo lo que tenemos acá. En este momento les voy a explicar a ustedes cómo sería la forma de trabajar lo que se denomina la eliminación del documento contable. Para trabajar el documento contable vamos a partir de que invitamos al usuario, que lo hará, a que exponga una clave. La clave, quien se la suministre será su jefe inmediato. Es el que tendrá la absoluta responsabilidad de lo que le está entregando a ese usuario. Si él está entregando a ese usuario una clave para borrar, es porque confía en ese usuario. Pero si en el futuro algo sucede de que el documento que borraron era un documento importante, tanto el usuario como el jefe acarrean los problemas y se someten con la responsabilidad a una situación judicial o, en este caso, a una amonestación laboral que puede repercutir o en una sanción en la empresa, disminución de un salario o simplemente un despido. Pero si las cosas son mucho más graves, incurriría en una cárcel. Entonces, la razón es que cuando se está trabajando con una clave, estamos hablando de que lo que estamos haciendo es bastante delicado.
Pero aquí en este momento, como estamos trabajando lo que se llama alistamiento contable, pues no hay problema porque apenas estamos empezando, ¿no es cierto? Entonces, como estamos empezando, es de hecho que tenemos que realizar algunas cuantas pruebas para verificar que el sistema funciona perfectamente. Hay personas que me preguntaban una siguiente situación y voy a darles la respuesta frente a lo que ellos me preguntaron. Que si este sistema se podía hacer de manera multiusuario, que si otros usuarios podían manejar esto. Sí, claro, esto lo pueden manejar varios usuarios, pero una cosa importante es que antes de poder proceder a hacerlo de manera multiusuario hay que establecer dos aspectos importantes y uno es el backend y otro es el frontend. El backend es aislar todo, solamente las tablas, todo lo que son tablas. Y esas tablas van a estar funcionando en un servidor que va a estar obviamente administrado por una persona muy altamente responsable y que tiene presente la responsabilidad tan máxima que tiene allí. Y que ese servidor nunca se puede apagar mientras todos los usuarios estén en otros lados trabajando en los frontend. El backend está en un solo lugar, el servidor, y no se va a apagar. Y el frontend son las diferentes maquinitas que pueden estar en diferentes lugares. En el primer piso, si vamos a hablar de un edificio de 10 pisos, entonces en el primer piso están unos, en el segundo piso están otros, en el tercero otros, en el cuarto otros, en el quinto otros, en el sexto otros, en el séptimo, en el octavo, el noveno y el décimo otros. Pero una cosa muy importante aquí que les quiero a ustedes dejar muy bien claro es, cuando nosotros estamos trabajando una aplicación bajo la cual son muchos los usuarios que la comparten, entonces hay que establecer que unos se encargan de una área, ejemplo, uno se encarga de incluir todas las personas, otro se va a encargar de meter todas las mascotas, otro se encarga de hacer las citas y todos los servicios de etología de la mascota, otro se encarga de la guardería y del hotel, otro se encarga del colegio, otro se encarga de la facturación de productos, otro se encarga de las compras y otro se encargaría de la contabilidad. Me refiero a que esto implica que no podemos estar observando que dos personas pueden estar tocando el mismo producto. Es decir, dos personas al frente de la contabilidad, no es conveniente. La contabilidad debe estar siempre manejada por una persona y esperamos que esa persona siempre tenga la responsabilidad de hacer bien las cosas. Pero si nosotros le metemos la carga de que en ese pedazo le metemos 2, 3, 4 personas, posiblemente pueden haber errores. Entonces, y no solo eso, sino que no va a haber un grado de responsabilidad bajo el cual la gente se someta. ¿Cometen un error? Pues el que va a pagar por los errores sería el jefe, más no los usuarios. El final no tendría ninguna responsabilidad, pero es muy bastante delicado y riesgoso para el que es jefe. Porque si los que están haciendo la entrada de datos sabotean el sistema, pueden bien por envidias, qué sé yo, le pueden hacer daño a la gente. Mira lo que ocurrió en un caso muy similar, por ejemplo, en la DIAN, que se los voy a contar. La DIAN tenía el sistema abierto y varios usuarios entraban a la DIAN desde sus lugares determinados, ¿no es cierto? Y cuando entraban, entonces algunos de ellos se apoderaban de cuentas y decían, bueno, yo tengo las cuentas de los clientes de la A a la P. Entonces, cuando alguno de esos clientes de la A a la P buscaba a ese funcionario, le decía, ¿cuánto dinero quiere tener porque usted me borre los registros de mis impuestos para que yo no tenga que pagar? Entonces ese funcionario con malas prácticas, pues simplemente como tenía habilitada la entrada con clave y todo, y no era él el único, sino había más, entraban y borraban la información
de ese cliente, de ese personaje, y después a cambio estaban recibiendo dinero por esa práctica mal hecha que estaban haciendo. Pero cuando iban a llamar a responsables, el que terminaba acusado era el jefe. Entonces al jefe lo llamaban y le decían, vea que mire que tales cuentas quedaron blanqueadas. Aquí a quién sometemos a la justicia. Al jefe. Y el pobre jefe, pero yo les di claves a los funcionarios. Y la justicia dice, a nosotros no nos importa si usted le dio clave a los funcionarios, porque la responsabilidad la tenía era usted, que es el jefe. Entonces, si usted como jefe le da claves a todo el mundo, pero lastimosamente los funcionarios que usted tiene allá son corruptos, nada que hacer. Ellos van a hacer su operación, van a ganar dinero con eso, van a beneficiar a un cliente, pero el que va a terminar perjudicado en esa labor es el jefe. Ante estas razones es tan importante que en un sistema donde hay varios módulos, se le debe a cada persona asignar un privilegio, una labor, y no hacer lo que hizo este funcionario, que a uno solo le dio todo, casi la mayoría le dio la clave. Pues claro, iban entrando en registros, blanqueaban los registros, cobraban el dinero, y después, ¿qué pasó? Cuando viene una auditoría interna y revisan, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto así? ¿Quién era el jefe en ese momento? Fulano de tal. Llamemos al fulano de tal. Y el fulano de tal, ¿cómo va a responder cuando él tenía a su cargo bastante personal al cual le entregó claves, pero nunca se dio cuenta que su personal podrían, entre unos cuantos, ser corruptos y hacer esas malas prácticas? Por esta razón es tan importante que nuestro sistema, por ejemplo, si en este momento nuestro sistema registra acá, dice aquí, comprobantes de ingreso, tenemos el 1, nosotros vamos a mirar cuál es el que sigue. Tenemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no es cierto? Y nos dicen, vea, hay que borrar, por ejemplo, el primer registro, el número CIG 242-120002, hay que borrarlo. Cuando nosotros le damos aquí un clic, el sistema nos va a preguntar, por favor, asígneme la clave, deme la clave. Si yo le doy una mala clave al sistema, yo le digo, por ejemplo, con tab 25, por ejemplo, le doy un enter. En ese momento el sistema está validando la información. Lo que yo le haya dado, si está mal, el sistema me detiene, me dice, su clave fue validada, pero no es la correcta. Sale del sistema. Si desea hacerlo, vuelva a intentar, ingresando nuevamente a este formulario. Cuando yo le digo aceptar, pues él simplemente me saca. Eso es lo correcto, porque el sistema me está amparando. Y si no es a mí, por lo menos es a mi jefe. Y no vamos a cometer un error de injusticia con nuestro jefe o con la persona que esté responsable en el sistema, ¿correcto? Ahora bien, si en este momento, por ejemplo, yo digo, oiga, yo voy a entrar a revisar a ver si hay reembolsos de caja menor, clip. Le digo la fecha, bueno, 1 de diciembre del 2024 hasta el día de hoy. Entonces, control, shift, punto y coma. Y le doy un enter. Pues el sistema me saca aquí y me dice, oiga, no tenemos aquí nada. Espera, 01-12-2024, 13-01-2025, ¿sí? No existe nada acá. Entonces salimos de acá. Comprobante de ingreso. Entonces, 01-12-2024 al día de hoy. Shift, control, punto y coma. Y le damos un enter. En ese momento el sistema dice, vea, esta es la información que tenemos. Si estoy dentro de este sistema y por alguna razón yo digo, oiga, yo quiero cambiar este título que está acá. Ahí ya lo seleccioné, lo voy a cambiar, voy a borrarlo. El sistema no me lo permite. ¿Por qué no me lo permite? Porque estoy en un estado de consulta y además porque ese campo está protegido, está bloqueado. Si yo lo quisiera desbloquear, pues tendría que entrar al lápiz, en este caso el lápiz que sería editar, ¿no es cierto?
Si yo entro al lápiz, pero yo le digo, ¿cuál es la clave para editar? Y yo le digo, vamos a ponerle con tab 25, por ejemplo. Le doy un enter, el sistema me dice, su clave fue validada, pero no es la correcta. Sale del sistema, si desea hacerlo, vuelva a intentar, ingresando nuevamente a este formulario. Es decir, la razón es que el sistema me debe de confrontar, me debe de ayudar a que lo que yo voy a realizar sea lo correcto y no caiga yo en una mala práctica. Si esto lo estamos haciendo así, estamos haciendo las cosas bien. Si no existen estos mecanismos, estamos haciendo las cosas mal. Y aparte de eso representa un enorme peligro para nuestras personas. Porque en un sistema, cuando está completamente abierto, lastimosamente no podemos controlar la emoción de otras personas, en el sentido que hay personas codiciosas que pueden incurrir en hacer delitos, cohecho, cosas de ese tipo, o estamos hablando de un contrato y de pronto no hacen los requerimientos correspondientes. Y eso todo conlleva a la cárcel. No importa si estamos en el sistema privado, no importa si estamos en el sistema público, es de una enorme responsabilidad que todas las cosas que hagamos las hagamos muy bien. Bueno, entonces, ahora bien, ¿cuál es la clave aquí para nosotros poder procesar? Si hablamos del comprobante de ingreso, por ejemplo, vamos a poner 01 12 20 24 y a la fecha de hoy, control shift y punto y coma. Ay, espérate porque se me fue. Otra vez. 01 12 2024, control shift punto y coma. ¿Listo? Y le damos un enter. Bueno, estamos acá. Y yo quiero ese registro que es el número 2, lo quiero eliminar. Quiero quitarlo porque era un archivo que lo tenía ahí para probar. Entonces lo voy a eliminar. Le voy a dar aquí un clic en este elemento. Entonces la clave a borrar dice, ¿cuál es la clave a borrar? Entonces vamos a ponerle bet con tab 24. Creo que debe ser ese. Entonces cuando le doy un enter, el sistema vuelve y me dice, la clave que usted dio es inválida. Bueno, no es esa la clave. Volvemos otra vez a entrar acá. Entonces, salimos de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Echémosle una mirada cuáles eran las claves que habíamos asignado para este caso. Para eso, procedemos a entrar en Public. Aquí. Y vamos a mirar en el comienzo de nuestro módulo donde están presentes todas las variables públicas, todas las funciones públicas, todas las rutinas públicas, los nombres de las variables públicas y las constantes, todo. Y vamos a buscar donde esté todo lo relacionado con los passwords. Entonces aquí donde dice funciones públicas para claves y datos administrativos de la empresa, que menciona el aplicativo y para borrar datos. Entonces tenemos aquí que la última clave que nosotros metimos se llamaba ComTab 24. Esa es la que vamos a utilizar, ComTab 24. ¿Listo? Bueno, entonces cerramos acá. Otro punto importante, cuando nosotros estamos haciendo ese manejo de eliminar, tenemos que también establecer unas variables importantes aquí, variables públicas importantes para ese proceso. Esas variables que vamos a utilizar, que van en el formulario de la consulta, ya bien sea para eliminar o para editar un registro contable, sería, en este caso, para borrar sería BP, ID de CBLDB, ACSTRI. Y la otra, para cuando tenemos que editar datos, sería BP, ID de CBLED, ACSTRI. Pero también asimismo debemos de tener las funciones públicas, que son estas que tenemos aquí abajo. Public Function L,
BP, ID de CBLE, DB, abre paréntesis, cierra paréntesis, hace string, en otra línea, LBP, ID de CBLE, DB, igual a BP, ID de CBLE, DB, en function. Y la otra, esta que está aquí, se usaría para el formulario de eliminar. Y esta otra última, que es el public function LBP, ID de CBLE, ED, abre paréntesis, cierra paréntesis, hace string, en otra línea. LBP ID de CBLE, ED igual a BP, ID de CBLE, ED en function. Esta sería para utilizarla en un formulario de consulta, de selección, cuando se trate de editar el registro que vamos a modificar. Bueno, una vez que tenemos eso, lo que viene después es crear para la parte de eliminación dos consultas de eliminación. Una tocará la tabla que tiene que ver con el detalle del documento contable. La otra tocará la tabla que tiene que ver con el dato general de ese documento contable. Y se enunciará la función pública BP de CBLE DB. Entonces, para eso, aquí le vamos a decir contar. Entonces, tenemos dos consultas de eliminación. Una que se llama QRY, raya al piso DB1, raya al piso contar, raya al piso TRC, raya al piso DET. Y la otra sería QRDB, QRY, raya al piso DB2, raya al piso COMTAP, raya al piso TRC, raya al piso GRL. Entonces, tanto la una como la otra, la que hice 1, aquí la tenemos, clic derecho, vista diseño, lo que estamos haciendo es llamando a M, raya al piso TRC, raya al piso COMTAP, raya al piso D, que es la que tiene el detalle. Y como consulta de eliminación, en el criterio estableceríamos el nombre de la función que carga el valor de LBP y de CBLE DB. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Y el campo sería NRO, raya al piso TRC, raya al piso CBLE. Punto. Y la otra sería QRYDB2, COMTAP TRC GRL. ¿Sí? Que es la que tiene el dato general. Entonces, el campo sería IDNRO, raya al piso TRC, raya al piso CBLE, y el criterio sería LBP, ID de CBLE, DB, abre paréntesis, cierra paréntesis. Y es una consulta de eliminación. De esta manera, cuando estamos trabajando el programita, en el formulario que se llama FRM de CBLE, raya al piso, contar, raya al piso CS, aquí lo tenemos. En ese formulario, cuando nosotros tocamos el botón de eliminar, él nos debe de remitir al cuadro de texto clave borrar. ¿Listo? De hecho, de entrada, tanto el cuadro de borrar como el cuadro de editar estarán con una visibilidad en el término no. Es decir, cuando entramos no los vemos. Solo cuando los cargamos los vemos. Cuando se carga, su visibilidad pasa al término sí. Entonces, cuando ya estamos ahí, entonces lo que hacemos es escribir la contraseña. CONTAP-24. Si esa contraseña resulta ser correcta, miren lo que va a pasar en el sistema acá. Vamos a leer rápidamente lo que va a pasar acá después de actualizar. Este es el procedimiento de evento de ese botón que se llama CBTXT borrar. Entonces diría así: si NZ, entre paréntesis, me.cdtxt borrar, cierra paréntesis, es igual a cbpass COMTAP, abre paréntesis, cierra paréntesis, que es el nombre de la función que tiene el valor COMTAP-24, entonces activaremos el registro en ese momento con 2cmd.run_accmd_record, el registro actual, el que yo voy a tocar. Luego asumiré utilizar la variable pública BP ID de CBLE y ahí alojaré el valor de me.id raya al piso NRO, raya al piso TRC, raya al piso CBLE, que es el código largo, las 3 letricas más el número. Lo guardo ahí, es un dato alfanumérico.
Y después cuestionaré un MSG voz que irá alertando: esta clave se validó, es correcta para el proceso. Luego asumirá utilizar unas consultas de eliminación, las abre, por eso dice 2md.openquery, entre comillas, y los nombres de esas consultas. Entonces la primera sería QRY, raya al piso DB1, raya al piso contar, raya al piso TRC, raya al piso det. Y la otra sería QRY, raya al piso DB2, raya al piso contar, raya al piso TRC, raya al piso GRL. Estas dos se van a activar bajo el mecanismo del valor de esa función, que en este caso es L, B, P, I, D, C, DB. Y después de que ese mecanismo esté listo, entonces vendrá otra alerta, o sea, otro cuestionamiento, donde es un cuadro de mensaje condicionado. Por eso dice if MSG voz, entre comillas y entre paréntesis. Dirá, establece alerta en usuarios por este acto. Entonces salen dos botones, un sí, un no. Si yo le digo sí, él activará un método DAO. Si yo le digo no, pues simplemente botará un mensaje que dice no se logró nada y sale del sistema. Entonces, BBYes no, coma, título BT, cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis, igual BBYes. Entonces, empieza un mecanismo del método DAO, que dice din db1 as dao.database, din rc1 as dao.recordset, din rc2 as dao.recordset. Hasta ahí hemos establecido la base de datos y los record sets, que son las tablitas. Luego las vamos a accionar. Entonces, set db1 igual currentdb, set rs1 es igual a db1.openrecordset, entre paréntesis, entre comillas, el nombre de la tabla en usuarios. Luego el segundo, set rs2 igual db1.openrecordset, entre paréntesis, entre comillas, me usuarios acceso. Luego empezamos la lectura, tomando a rs2, o sea, a n usuarios acceso. Punto móvil as, muévase al final. Empieza la adición. rs2.addNew es la orden que dice adicionar un nuevo registro. Luego viene rs2 y un símbolo de admiración cerrado y el nombre del primer campo, que se llama code usuario punto value igual ppcd usuario. Luego rs2 símbolo de exclamación cerrado, nb usuario, di, punto value, igual, bp, nb usuario. Luego, rs2, símbolo de exclamación cerrado, fecha acceso, punto value, igual, bp, fecha acceso. Luego, rs2, símbolo de exclamación cerrado, novedad, punto value, igual, entre comillas, db, raya, rcb. Cierra comillas. Luego el símbolo ampersand. Y luego el código del número, ¿no? Entonces aquí de pronto podríamos ponerle una rayita para que no quede como todo montonado. Entonces quedaría BPID DB y luego RS2, símbolo de exclamación cerrado, módulo punto value igual, entre comillas, contable. Es decir, estamos anunciando una novedad que es, hemos borrado un registro contable identificado con un número que hace parte del módulo contable, en un día, en una hora, con un nombre de un usuario, con un código de un usuario, con un perfil de un usuario y con una clave de usuario. Todo esto se da y al final dice rs2.update, significa actualizar. Luego se cierran los record set rs1.close, rs2.close y luego se eliminan o se limpian con set rs1 igual nothing, set rs2 igual nothing. Pero si todo eso resulta que yo no accioné el botón sí, sino accioné el botón no, me va a salir un mensaje, dice MSG voz, entre comillas, no se procesó el alerta en este registro. Se cierra el formulario, 2md.close, hace for, mi.name, y se termina la rutina y se termina la condición con edit. Pero si todo eso al principio, cuando estábamos trabajando, no era la clave que habíamos expuesto, el sistema nos dice con una caja de mensaje, MSG voz, entre comillas, dice, su clave fue validada, pero no es la correcta, sale del sistema. Así
Si desea hacerlo, vuelva a intentar ingresando nuevamente a este formulario y pare de contar. 2md.closeacefor.me.name, termina la rutina, y termina la condición y termina el evento. Eso es todo. Entonces, como nos hemos dado cuenta, en el manejo del borrar hemos estipulado que accione la dirección al mecanismo de informar en el acceso de usuarios lo que como tarea realizamos, que fue borrar, y punto. Son las cosas que siempre nosotros debemos hacer, sea en este programa de Access, o sea en Python o cualquier otra aplicación, en cualquier otro lenguaje de programación. Siempre tenemos que pensar que las cosas se deben controlar de esa manera, por el bien de los usuarios, por el bien del jefe, y porque no vayan personas a la cárcel. Porque las personas que van a la cárcel van siempre porque maniobran mal los sistemas o porque los sistemas no tienen control. Y así, por esa misma cuestión, la gente termina en la cárcel. Bueno, entonces eso en cuanto a la parte de borrar. Ahora miremos el ejercicio en la práctica. En la práctica. Entonces, hemos estipulado 2 consultas de eliminación, 2 variables públicas y 2 funciones públicas. Pero ahorita en este momento estamos trabajando una, que es la de borrar. Entonces vamos a accionar aquí el mecanismo de inicial. ¿Listo? Y vamos a entrar y vamos a borrar uno de esos registros. De hecho, se entiende que los registros que estamos borrando son registros de prueba, no son registros oficiales, nada de eso, porque estamos simplemente haciendo un alistamiento de contabilidad, nada más. ¿Ves? Entonces, en la transacción vamos al menú, vamos a ir a comprobante de ingreso, vamos a escribir el periodo 01/12/2024 y la fecha de hoy, control, chip, punto y coma. Podríamos escribirle 31 de diciembre del 2024 si lo quisiéramos, pero no, vamos a mirar todos los registros. Hay en este momento 8 registros instalados. Entonces, el primero que dice aquí, el número 2, ese que es el comprobante de ingreso, el número 2 lo vamos a eliminar. Entonces, para esto, le vamos a dar aquí un clip. En este momento vamos a escribir contab bet24. Le vamos a dar un enter. En ese momento, entonces dice, su clave fue validada, pero no es la correcta. Bueno, entonces creo que no. Entonces creo que es bet24, si no me equivoco. Entonces vamos a volver otra vez a salir de acá, vamos a volver otra vez a entrar. Entonces aquí, listo, entonces bet.contab24, esperemos que sea este. Entonces, no, tampoco es. bet.contab24. Bet.contab24. Contab24. Pues a ver. O sea, de pronto estamos escribiendo letras mayúsculas. Ahora sí. Entonces, observe lo que dice acá. Esta clave se validó y es correcta para el proceso. Entonces, cuando le digamos aceptar, él va a preguntar, ¿establece alerta en usuarios por este acto? Y le vamos a decir que sí. Y listo, cerramos acá. Cerramos aquí, cerramos acá. Y cerramos aquí, y cerramos aquí, y nos vamos a los procesos, perdón, nos vamos a los usuarios, y nos vamos a consultar a Yaya Sandra, directora. Entonces, observemos lo que dice aquí. Contable, obsérvese lo que dice acá. Debe RCB raya CIG 242120002. Se borró el 13 de enero del 2025 sobre las 15:39 de la tarde. Ahí está. ¿Listo? Ok. Entonces, hemos visto que ya prácticamente ese registro está eliminado.
Vamos a volver a tomar acá, contabilidad, transacciones, menú, comprobante de ingreso, ¿sí? La fecha 01/12/24, control, shift, punto y coma, enter. Entonces aparecen ahora 1 de 7, es decir, él arranca ya en el número 3, ya no está el 2. Entonces el número 3 lo vamos a eliminar, pero entonces aquí le vamos a decir que no queremos que haya una alerta, o sea que no escriba absolutamente nada ahí. Entonces cuando yo le digo acá un clic, entonces escribo la clave contab bet24, le doy un enter y me dice este es. Entonces me dice establece alerta de usuarios por este acto y yo le digo no. Entonces cuando le digo no, entonces dice no se procesó la alerta en el registro y sale, ¿no es cierto? ¿Qué sucede acá? Que cuando nosotros vamos a mirar el sistema en usuarios, en consultar, en Yaya, entonces no aparece el registro que se borró, no aparece, ¿sí? Pero cuando estamos entrando al sistema vamos a observar que ya no aparecen 7 sino aparecen 6. Observemos. 01/12/24, control, shift, punto y coma, enter. Dese cuenta que aparecen 1 de 6 y aparece en el número 4. Es decir, el número 3 nunca se mencionó. Ahora, otro punto importante, si nosotros estuviéramos eliminando y el sistema, digamos, el dueño de la empresa, el gerente, nos dijera, nos solicitara, oiga, cuando el registro se borre, que no solamente apunte a meter el dato en el sistema de novedades de los usuarios, sino que también arme una tabla donde en esa tabla deje escrito el número del documento y la fecha en que se hizo eso y por qué se hizo. Esto significa que tendríamos que hacer un formulario en el cual tendríamos que dejar presentes esos 3 campos, pero como literalmente esos 3 campos no los vamos a activar, no vamos a tocar. La cuestión sería que cuando entrásemos al sistema, entonces en el momento en que dice procede a la alerta, antes de parar en el alerta, tendríamos que abrir un escenario en donde vamos a incorporar el detalle del por qué estamos eliminando ese registro y después cerramos y después el sistema cuando dice crea la alerta, entonces no solamente remitirse a acceso a usuarios, sino también a esa otra tabla donde consignará por medio del método DAO la información de las razones por las cuales elimino el registro. Las razones por las cuales elimino el registro, eso aún no está, pero se los estoy contando a ustedes, que obviamente se tiene que hacer. Bueno, eso en materia de lo que tiene que ver con la parte de eliminar un registro. Entonces, cada vez que nosotros eliminamos un registro, siempre el registro va a direccionar a una tabla que tiene que ver con la inscripción de novedades de lo que uno está en ese momento realizando. En esta manera, estamos demostrando que estamos dándole más protección al sistema, le estamos dando más seguridad al funcionario en el hecho de la defensa de ese funcionario, de que no le vaya a pasar nada grave manejando nuestro sistema y que de pronto por culpa de no hacer correctamente un procedimiento, estemos mandando injustamente a una persona a la cárcel o le estemos haciendo perder su trabajo injustamente. Porque finalmente quien tiene la mayor responsabilidad en materia de estas cosas es el que programa. Y siempre que uno programa, arriba de uno tiene que haber una persona que está dando las órdenes y está dando las instrucciones, las directrices de lo que hay que hacer. Bueno, amigas, hasta aquí llego al final de este video y los dejo con este detalle así. Los invitaré para que en el próximo video miremos todo lo relacionado con la parte de editar. Voy a cerrar aquí. Me despido de ustedes agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su presencia, por su asistencia, su interés en mirar esta información. Recuerden que el archivo
lo dejé para que lo pudieran descargar a través del video número 40. El que lo quiera tener, remítase al número 40, vea el video y descargue el aplicativo, si le interesa. También les pido a ustedes ayuda en el hecho de que me ayuden a llegar a más de los 3.000 usuarios. En este momento tenemos como 2.980 y algo de suscriptores. Ayúdenme a llegar al 3.000. Faltan muy pocos, por ahí unos 12, 14, 15, qué sé yo. Pero eso es muy sencillo porque ustedes simplemente van a replicar esta información a sus conocidos, a su familia, a sus amigos, a sus empleados, a sus estudiantes. Y con esto le están ayudando también a la gente. No es nada más. Les quedo eternamente agradecido con sus comentarios. Y bueno, y el que esté interesado, si lo quiere tener con todos los detalles que tenemos acá, eso tiene un precio, son $75 al cambio del día. Ustedes lo único que tienen que hacer es dos cosas. Si están en Colombia, pueden hacerlo por medio de Nequi, pero si están en otro país, lo pueden hacer a través de Western Union. En Nequi, yo les facilito mi número a través del comentario de este video, de la descripción. Y si usted está en otro país y lo hace con Western Union, entonces lo hace con mi nombre, Sandra Liliana Yaya Wilches, Colombia, nada más. Y me envía por correo suquilla65@gmail.com ese desprendible que le dan a usted cuando hace la transacción. Le dan un número que son 10 dígitos, me los difunde, me lo cuenta, me lo comunica, me lo pasa. Y con ese número yo puedo acercarme a una oficina de Western Union y puedo cobrar el dinero para poderle entregar su base de datos, que lo haré a través de Mega. Por ese lado, yo le compartiré un enlace para que pueda descargar el aplicativo, porque es muy grande, es un aplicativo que tiene 240 megas, luego no lo puedo mandar por un correo electrónico porque ya tengo un límite y eso es 20 megas, no más, no cabe, entonces me toca hacerlo de esa manera. Entonces ya les recuerdo, si está interesado, hagámoslo de esa manera. Y no es nada más. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.